servicios informativos de Navarra Televisión. El yihadismo ha golpeado de nuevo en Europa. 3 bombas en el aeropuerto y el metro de Bruselas, que han provocado más de 30 muertos y decenas de heridos. La capital de las instituciones europeas está en el máximo nivel de alerta. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. La Oficina Navarra en Bruselas se ha puesto en contacto con los navarros que viven en la capital belga. El delegado Miquel Irujo se encontraba hoy en Pamplona, mientras que el eurodiputado Pablo Zalba ha quedado encerrado en el Parlamento Europeo. El segundo atentado estaba aquí cerquita del Parlamento. Ya es una sensación de impotencia, inseguridad, vulnerabilidad. Entonces, bueno, ya les hemos escrito a todos pues, para cerciorarnos que está todo bien. Cancelado el viaje que mañana partía de Noain con casi 200 pasajeros con rumbo a Bruselas para pasar las vacaciones de Semana Santa. En algunas agencias se ha comenzado ya con la devolución del dinero. Estamos ya limitando mucho el mercado. No nos olvidemos de que la mitad de Oriente Medio pues es un mercado vetado para los turistas y en este caso para los navarros para viajar y para las agencias de viajes para programar, ¿no? Condena unánime de los partidos e instituciones navarros. El gobierno ha decretado luto oficial y banderas a media asta. Mañana se concretará qué hace el Parlamento con sus símbolos. De momento no luce la bandera europea. Y esta tarde se ha entregado precisamente en la UPNA el premio Jaime Brunet de los Derechos Humanos. La galardonada ha sido la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, trabajadora en pro de los derechos de la mujer. Y les vamos a contar la demanda en los tribunales que han presentado el comité de empresa de TRV contra el expediente de regulación de empleo que afecta a 123 contratos. Ayer los trabajadores afectados se enteraban de la decisión de sus despidos al mirar las cuentas bancarias. Acudimos a los juzgados porque entendemos que es el lugar donde se deben hacer cumplir las leyes. Y toda la sociedad navarra es conocedora que a la actual dirección de ZF-TRV no le gustan las reglas, ni las judiciales ni las éticas. El Gobierno y el Ayuntamiento de Pamplona han suscrito un convenio de colaboración para que los menores de edad que cometan infracciones leves puedan realizar tareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Primera reunión de la Mesa de los Sanfermines con la participación de casi 50 colectivos de la ciudad, muchos de ellos invitados por primera vez a participar en este foro, del que podrían salir ideas para el programa oficial. Y en deportes, Martín, el entrenador de Osasuna, dejaba anoche en Navarra Televisión un mensaje muy claro. Se apuesta de forma clara por el ascenso, un objetivo que parece que va calando poco a poco. Hoy largas colas en el estadio del Sadar para hacerse con una de las entradas gratis para el partido de este sábado. ¿Por qué no vamos a aspirar al máximo? Debemos aspirar al máximo sin ningún tipo de careta. Ya ha llegado el momento. Yo creo que vamos a subir, porque veo mucha juventud y veo muchas ganas que quieren vivir del fútbol estos chicos y a mí me gusta eso. El mérito de que nos estemos salvados. Ahora lo que se pueda. Era el momento de decirlo y de motivar a todo el mundo como se ha hecho. La última cifra oficial habla de 34 muertos y decenas de heridos en la cadena de atentados de esta mañana en Bruselas. 2 bombas estallaban en el aeropuerto de la capital europea y una tercera en una estación de metro muy cerca de los edificios que albergan las instituciones comunitarias. Ha sido a primera hora de la mañana en una ciudad que estaba en alerta desde hace meses y en la que hace 2 días se detenía al cabecilla de los atentados de París del mes de noviembre. Bruselas, que es una ciudad muy transitada y no hay constancia de víctimas navarras. De hecho, la delegación navarra se ha intentado poner en contacto con todos ellos. Hemos conocido algunas de las historias de navarros que viven en la capital belga. He intentado acceder al aeropuerto y había coches que incluso iban en dirección contraria y había policía que había directamente empezado a desviar a la gente. Entonces me he dado la vuelta y empezaba a ver a gente llorando en las calles, todo el mundo colgado un teléfono
y yo, joder, no sé qué pasa. Ha empezado a venir policía y muchísima ambulancia, incluso algún que otro coche militar, porque a esa hora, en principio, tenía que estar ya en la terminal, pero pues afortunadamente llegaba tarde y estaba a punto de volver el coche, pero si llego a ir a mi hora, habría estado de lleno, la verdad es que de lleno. Realmente es la terminal principal y creo que debería haber estado ahí. Si llego a estar a mi hora, debería haber estado ahí o desde luego muy cerca. Y realmente era una locura a nivel de embotellamientos, había un montón de calles cortadas, sobre todo las más cercanas al aeropuerto, luego había incluso tanquetas de estas militares y un caos a nivel de sirenas de policía, bomberos y ambulancias. La verdad que era increíble, un susto y la verdad en caos. Yo he ido al metro a trabajar, como voy todas las mañanas, yo voy hasta el centro de la ciudad y cuando estábamos en el metro hemos empezado a escuchar que estaba habiendo un atentado en otra parada de metro, que está muy cerca de las instituciones europeas. Entonces, bueno, pues nada, todos muy preocupados, había muchísima seguridad y muchas ambulancias por todas partes, ¿no? Se escuchaba, bueno, por el centro de la ciudad todo el rato policía, ambulancias que iban hacia, bueno, me imagino a los hospitales y al aeropuerto. Y nada, y luego pues en el trabajo todo el mundo muy preocupado, llamando a sus familiares y bueno, como suelen ser en estas situaciones, ¿no? De caos y de horror, de terrorismo. Iba a ir a trabajar en un primer momento, pero entonces me he enterado de la siguiente detonación que ha habido en el metro y ha sido cuando he decidido quedarme en casa. Pero bueno, sí, ha sido un día que ha ardido WhatsApp y hemos estado bastante nerviosos. Yo estaba pendiente sobre todo de mis tíos que viven aquí, están jubilados y bueno, no les conseguía localizar, pero bueno, al final estaban bien, o sea que, no, tranquilo. Hay más navarros. En Bruselas, por ejemplo, el eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba, que ha vivido los atentados desde el interior del Parlamento Europeo, donde se les recomendaba no abandonar las instalaciones por motivos de seguridad. Sensación de vulnerabilidad. Pablo Zalba nos relata en primera persona desde su despacho en el Europarlamento cómo han llegado las noticias al interior de la Eurocámara, donde participaba en una comisión de economía. Estaba con el vicepresidente del Parlamento Europeo reunido cuando a él le han informado rápidamente de los atentados, que era la sensación de ver cómo el terror se acerca al Parlamento, porque es verdad que el aeropuerto está a 10-12 kilómetros, pero ya el segundo atentado estaba aquí cerquita del Parlamento. Ya es una sensación de impotencia, inseguridad, vulnerabilidad. En un primer momento se ha decidido seguir con las sesiones, pero finalmente la actividad quedaba suspendida. Se ha recomendado a los eurodiputados permanecer en el interior de la Eurocámara por motivos de seguridad. Nos instan a no abandonar el Parlamento, y sí que es verdad que en el Parlamento tienes cierta sensación de seguridad, a pesar de ser uno de los objetivos y que está continuamente vigilado ya no por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino por el propio ejército. El delegado del Gobierno de Navarra en Bruselas, Miquel Irujo, regresó ayer a Pamplona desde ese mismo aeropuerto bruselense. Después del drama de París, Bruselas recobró, digamos, toda su actividad, vida. No puedo decir que ayer cuando dejé la ciudad fuera una sociedad para nada atemorizada, un horror, porque pues bueno, es un poco lo que sentimos todos, ¿no? Quiero decir, en un aeropuerto todos sabemos lo que es esperar una cola y... Desde la institución se han puesto en contacto con centenares de navarros afincados en la capital belga. Empezaremos a contactar con el listado de unos 130 navarros que tenemos allí localizados, cerciorarnos que está todo bien. Somos una delegación, no un consulado, no quiere decir que estos 130 sean todos, ni mucho menos los navarros que puede haber en Bruselas hoy. Y que se estaba en contacto, bueno, pues desde el delegado de Navarra en Bruselas con el consulado para la identificación de esos fallecidos. Desconocemos en este momento si hay alguno de nuestra tierra. Las autoridades navarras recomiendan a las familias que puedan verse afectadas ponerse en contacto con el consulado. Pues tras estos atentados de Bruselas, el vuelo charter que tenía previsto partir este jueves desde Pamplona ha sido cancelado. El vuelo con 189 plazas se ha anulado y ya han sido avisados todos los pasajeros que ahora tienen difícil buscar otro destino alternativo para estas fechas. El teléfono no ha dejado de sonar durante toda la mañana en esta agencia de viajes de Pamplona. Todos los pasajeros del vuelo charter que este jueves volaría a Bruselas han sido avisados de que su vuelo ha sido cancelado. Y la respuesta ha sido rápida. A la hora el sector de agencias de viajes ha anunciado que suspendía su vuelo, ha llamado a cada uno de los pasajeros de este avión, se les va a intentar dar una opción de cambio si quieren, ¿no? Pero bueno, por lo menos la actuación ha sido
rápida y la tranquilidad que queremos transmitir también. La central de Politours ha acordado cancelar toda la operativa a Bruselas para Semana Santa como medida de precaución para garantizar la seguridad de los clientes que tenían previsto pasar estos días en la capital belga. Para el sector, el turismo en general, supone un golpe. No nos olvidemos de que, por desgracia, el turismo es un sector débil, que depende de muchas intermediaciones y de muchos indirectamente subsectores, y en este caso pues puede ser la climatología, puede ser un tema político o como puede ser el terrorismo. A pocos días de las vacaciones es muy difícil que los pasajeros puedan ser recolocados en otros vuelos a otros destinos, por lo que se les reembolsará el viaje contratado. Pues desde el ámbito institucional, el Gobierno de Navarra ha realizado una declaración en la que manifiesta su más absoluta condena y repulsa a estos atentados terroristas de Bruselas y muestra también su solidaridad con las víctimas, sus familiares y allegados. Se declara luto oficial hasta la medianoche del jueves, tiempo durante el cual las banderas de los edificios oficiales van a ondear a media asta, al menos así lo comprobábamos en el edificio del Palacio de Navarra. También el Gobierno ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración de mañana a las 12 del mediodía. La condena más absoluta y el rechazo a todo tipo de violencia, y desde luego a la que hoy ha asolado las calles de Bruselas, y que ha provocado víctimas inocentes. Todas las víctimas son inocentes, evidentemente, pero que ha provocado víctimas inocentes en un sinsentido, ¿no? Lo que entendemos en un sentido que es la violencia irracional, y desde ese punto de vista, pues el Gobierno de Navarra se va a posicionar siempre en contra de todas las violencias. Minuto de silencio por los atentados de Bruselas en la Comisión de Hacienda y Política Financiera. Aquí todos los grupos condenaban lo sucedido y mostraban su solidaridad con las víctimas y sus familias. Adherirnos a las condolencias y al rechazo por los atentados que se han producido esta mañana en Bruselas. Y lo hacían en esta sala en la que desde el viernes pasado no ondea la bandera de la Unión Europea. Tampoco en la fachada del Parlamento. Se retiró en señal de rechazo al acuerdo con Turquía para la devolución de refugiados. Tras lo sucedido hoy, UPN, PSN, Partido Popular y Geroa Bai piden que la bandera vuelva a ondear en la Cámara Foral y lo haga a media asta en señal de duelo. Que el Parlamento pueda, sus símbolos, incluida la bandera de Europa, pues que pueda estar a media asta en señal de luto. Que vuelva a colocar la bandera de Europa en este Parlamento, que no se debería haber quitado, y que por supuesto ahora razón de más para que vuelva a ser colocada. Desde Geroa Bai hemos firmado esta propuesta porque entendemos que sí, vale la pena recuperar la bandera, colocarla media asta para mostrar ese luto. Las 4 formaciones han firmado una declaración institucional de condena de los atentados y solidaridad con las víctimas que incluye esa colocación de la bandera de la Unión Europea. EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra han presentado otra declaración de condena y solidaridad con las víctimas en la que piden que ondeen a media asta las banderas que ahora mismo están en la fachada principal del Parlamento, sin incluir la europea. Bueno, yo creo que no estamos ante una situación que deba derivar de una guerra de banderas. Es lo importante, y lo que requiere una institución como el Parlamento de Navarra es un posicionamiento firme de rechazo, de condena. En un contexto de tanto dolor no conviene mezclar dos realidades que son distintas. Una cosa es la conculcación de derechos humanos que está llevando a cabo Europa, y otra situación y otra realidad distinta es la de los atentados que hemos vivido hoy. Se decidirá mañana en una sesión extraordinaria y urgente de la Mesa y Junta de Portavoces. Entre las muchas declaraciones de condena que hoy escuchábamos, la de la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, que estaba hoy en Pamplona para recoger un premio. Se ha mostrado en contra de los atentados ocurridos en Bruselas y asegura que es lamentable y deplorable que se pierdan vidas valiosas en estos atentados. Claro, es preocupante, 34 muertos, más de 100 heridos en el corazón de Europa. Y por supuesto lamentamos y repudiamos esos hechos violentos, ataques contra población civil absolutamente indefensa. Es muy lamentable. Y es que la fiscal general de Guatemala recibía esta tarde el Premio Internacional Jaime Brunet a la promoción de los derechos humanos.
Aldana ha dicho que algunos estados no parecen estar a la altura de las demandas de paz y de coexistencia. Estados débiles, ha dicho, como el suyo, como Guatemala, del que dice que tiene falta de fortaleza institucional. La fiscal general ha dicho que todavía queda mucho por hacer en su país y ha agradecido el premio de la Universidad Pública de Navarra. No solo por el prestigio del premio, sino por todos los antecedentes que dan lugar a llegar a este momento sumamente importante para mí en el marco de los derechos humanos y que sin duda me motiva para redoblar esfuerzos y mejorar el trabajo que realizo en Guatemala como fiscal general de la República. Claro, hay bastante trabajo que hacer a favor de la mujer guatemalteca para erradicar la violencia que sufre la mujer guatemalteca, luchar por la plena incorporación de los pueblos indígenas, particularmente al sistema de justicia, y continuar una férrea lucha contra la corrupción, contra la impunidad. El comité de TRV ha llevado a los tribunales el expediente de 123 despidos de la planta de Landaven. Además, critican las formas en las que se han acometido los primeros despidos sin que haya habido comunicación a los trabajadores afectados y que estos se hayan enterado por un extracto bancario. Según los abogados de los sindicatos, la demanda tiene viabilidad porque la empresa no ha justificado sobradamente las causas que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores para un despido colectivo y porque se ha vulnerado el derecho fundamental a la negociación. Acudimos a los juzgados porque entendemos que es el lugar donde se deben hacer cumplir las leyes. Y toda la sociedad navarra es conocedora que a la actual dirección de ZFTRV no le gustan las reglas, ni las judiciales ni las éticas. El comité ha explicado que la plantilla aprobó en votación la modificación del convenio, pero que en ningún caso se votó el ERE. Todo lo que ha preparado la dirección durante el año 2015 era para llegar a esa negociación de una manera falsa, con unas expectativas económicas, productivas, que no son reales. El proceso, como digo, injustificable desde un punto de vista económico, desde un punto de vista productivo, organizativo y, sobre todo, incomprensible desde un punto de vista humano. Los sindicatos también han criticado las formas en los primeros despidos. Los afectados se enteraron porque se encontraron con un ingreso bancario correspondiente a la indemnización. Nunca hay una manera buena de comunicar un despido, ¿no? Nunca puede haber una manera buena. Pero si hay una manera mala y cruel, seguramente sea la que ha tomado la dirección de esta planta en este momento con las personas. Se han notificado 77 despidos, mientras que a final de abril se notificarán 24 más y a final de diciembre otros 22, sumando el total de 123 previstos por la empresa. En Volkswagen Navarra, mientras tanto, las secciones sindicales de UGT, comisiones y Confederación de Cuadros ha pedido a la dirección que el esfuerzo que realice para llevar a cabo el incremento de 11.000 unidades del Polo para este año debe ser proporcional al que realice la plantilla. Según los sindicatos, la dirección propone activar un turno de desplazamiento de pausas, convocar un sábado voluntario y activar 12 sábados obligatorios. Además, los sindicatos preguntan también sobre la propuesta para adjudicar la fabricación del segundo modelo. Considera que ya ha pasado tiempo suficiente para haber obtenido una respuesta por parte de la central del grupo. El consejero de Hacienda y de Política Financiera, Miquel Aramburu, asegura que la reforma fiscal aprobada en diciembre es moderada y añade que desde el punto de vista técnico pone a la comunidad en la misma situación en la que estábamos en 2014. Aramburu, en comparecencia parlamentaria a petición del PP, ha sido muy crítico con la reforma fiscal, críticas a las que también se sumaban el UPN o el Partido Socialista. Acusan al Ejecutivo de dejar a los navarros en peores condiciones que el resto de españoles. El primero es la comparecencia. En 32.000 euros, estamos hablando de unos 8,50 euros al mes, y sí que efectivamente al que gana 80.000 euros, a lo mejor le hemos subido 300 euros al mes, pero yo creo que se lo puede permitir, además es una retención a cuenta, ¿no? De ahí quizá la expresión de que iban a pagar los que tenían rentas más altas y la expresión de que la reforma es moderada, ¿eh? Es moderada porque lo único que ha hecho
es volver a la situación de 2014. Pero lo cierto es que a muchísimas nóminas medias han visto reducido en 50, 60, 70 y hasta en 80 euros mensuales la retención. El resto de asalariados de comunidades españolas tienen más dinero a fin de mes que lo que tienen los navarros. El próximo 1 de mayo, el Servicio Navarro de Salud asumirá de manera general la asistencia sanitaria de los trabajadores de la Universidad de Navarra y de sus beneficiarios. A partir de esta fecha señalada, cuando los pacientes precisen atención sanitaria, deberán dirigirse a los profesionales de atención primaria del centro de salud que se les asigne. Aquellas personas que estén en seguimiento continuado por parte de especialistas de la CUN serán valorados por el médico de familia o pediatra del sistema público al que queden adscritos. Que va a rearmar el sistema inmunológico. Y además, hoy hemos conocido que los bomberos de Navarra, la Comisión de Personal de Bomberos de Navarra, ha criticado la reciente medida adoptada por el departamento de cobrar por los rescates a 2 peregrinos brasileños que se habían perdido en el Camino de Santiago. El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado en 2012 por el Parlamento navarro contra los recortes en educación llevados a cabo por el Gobierno central. El Tribunal ha desestimado el recurso porque entiende que la educación es materia estatal. Pero además no ha sido la única manifestación de este tribunal, que también ha declarado nulo el artículo de la Ley Foral del Comercio de Navarra que restringe los periodos de venta en rebajas y ha ratificado el que delimita la posibilidad de aperturas en festivos y domingos. El Gobierno y el Ayuntamiento de Pamplona han suscrito un convenio de colaboración para que los menores de edad que cometan infracciones leves puedan realizar tareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Esta es una vía extrajudicial contemplada en la Ley del Menor que requiere de un acto de conciliación previo entre la persona menor y la víctima. La Fiscalía de Menores tramitó durante 2014 970 diligencias preliminares relacionadas con infracciones cometidas por menores. Creo que las personas beneficiarias, en primer lugar, van a ser las propias personas menores que han cometido algún fallo en esas edades tan tempranas que a veces suele pasar, y a quienes se les va a dar la oportunidad de pedir perdón por eso que han cometido y entrar en un proceso de participación en acciones socioeducativas en el propio barrio donde están, a cargo de una persona responsable que Por cierto, que se ha detectado un caso de enfermedad meningocócica en el barrio de La Rochapea, en una niña de 7 años que evoluciona favorablemente. Y la Mesa General de los Sanfermines, con la nueva composición presentada en la Comisión Ciudadana y en la que han quedado incluidas casi 50 asociaciones y entidades, se reunía esta tarde por primera vez. El primero de los puntos del orden del día se centra en la prestación y en la explicación de los objetivos de la Mesa General de Sanfermines. El segundo hace mención a las mesas de encierro, calle y programación, sobre las que además de la presentación y objetivos se va a hablar de su composición. La Mesa General de Sanfermines es un órgano consultivo, informativo y asesor cuyas decisiones no son vinculantes, aunque las que se consensúen por mayoría se elevarán al Ayuntamiento para su aprobación y posible inclusión en la programación oficial. Sí que creo, eso sí, que en torno al encierro concretamente, pues conviene recuperar un poco el carácter original, que tenía un poco menos de espectáculo y un poco más de intimidad, ¿no? Aunque sea intimidad a nivel de ciudad. Lo de ir de blanco, bueno, pues es cierto que es una recomendación que se hace en el dossier, pero no es más que una ínfima parte de un dossier que es un trabajo muy serio y muy profundo sobre todas las facetas y las aristas que presenta un acto como los Sanfermines, ¿no? El Ayuntamiento de Pamplona quiere mejorar la eficacia y eficiencia del área de conservación urbana sin aumentar el presupuesto municipal. Por eso, la Junta de Gobierno ha aprobado esta mañana la creación del puesto de director técnico de parques, jardines, zonas verdes, para explorar el potencial de la ciudad en este aspecto. También se crea un nuevo servicio de aparcamientos y vados y un departamento de proyectos. Se trata del primer paso para reorganizar el área de ciudad habitable y vivienda, cuyas competencias en la anterior legislatura estaban repartidas en 3 áreas. Sí que veo que hay muchas zonas que realmente se pueden repensar
en cuanto a eficiencia, en el mantenimiento, en gastos de agua, por ejemplo. Y veo también que están muy separadas lo que son las zonas verdes de la población. Y eso hay que conectarlo para que realmente lo vivamos como es debido, como es algo que forma parte de nuestro día a día, de nuestro entorno y que vivimos ahí, es la naturaleza cercana que tenemos. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro. La que te lleva a Caja Rural, para asegurarte una gran jubilación. Con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. En Osasuna ya se habla sin tapujos del ascenso. Después de meses centrados en la permanencia, el vestuario ha querido dar un paso al frente y se marca el retorno a primera como reto para los 12 próximos partidos. Hola, buenas noches. Así lo reconoció el entrenador rojillo anoche en el programa deportivo de esta casa Tiempo de Descuento. A una sola victoria de la permanencia, a falta de una docena de encuentros por disputarse, Enrique Martín Monreal no ocultó el anhelo de todo el osasunismo y declaró sin tapujos que hay que ir a por el ascenso a primera. Hay que quitar ya el freno, es evidente. ¿Por qué no vamos a aspirar al máximo? Debemos aspirar al máximo sin ningún tipo de careta. Ya ha llegado el momento, ya desde siempre, ¿no? Esa ilusión uno la tiene, pero en este momento más que nunca todos a una. Que hemos conseguido un punto más que el año pasado en toda la liga y quedan 3 meses de competición, pues tenemos que ser claros y mirar al frente con naturalidad. El de Campana se deshizo en elogios hacia 2 futbolistas, Urco Vera y Manuel, quien pese a no tener oportunidades avisó de que se había lesionado en el calentamiento en Albacete al no encontrarse al 100%. En vez de jugar con un pivote jugaremos con 2, pero Manuel no puede acabar la temporada sin tener premio a ese trabajo, a esa constancia y sobre todo a esa franqueza a la hora de manifestar su estado como estaba. Ese detalle es impresionante y yo tengo que corresponder. Urco es que, bueno, ya le conocéis, pero es un chaval que transmite una pasión, tiene una ilusión, tenía una ilusión por jugar en Osasuna fuera de lo normal, ¿no? Nos parece más un jugador que ha estado desde alevines con nosotros. Sobre el traspaso de Merino. Yo, si hubiese estado de presidente, hubiese hecho lo mismo o no lo sé en este momento, o sí lo sé, pero no se puede. Pero hay que respetar la opinión de la Junta Directiva y del presidente. Y desveló que un equipo de la primera francesa valoró ofrecer una cantidad un poco más baja que la actual del Borussia de Dortmund para hacerse con los servicios de Merino hace 2 temporadas cuando ni siquiera había debutado con el primer equipo. Y después que he estado con el director deportivo de este equipo, el caso es que tenía razón y tal, y cuando se empezó a asomar en el primer equipo, pues le vamos a seguir, digo, síguele. Tarde ya. Y ahora cuando ha salido dice, el caso es que... Bueno. Martín Monreal acaba contrato en junio, centrado en el reto, no piensa de momento en su futuro, aunque asegura que seguirá entrenando. El caso es que la gran mayoría de los aficionados parece que también apuestan por el ascenso. Solo quedan 150 entradas en las taquillas para el partido del próximo sábado. Y lo ha hecho agolpándose en las taquillas del Sadar desde primera hora de la mañana. La afición está ilusionada con el objetivo marcado para los 12 últimos partidos. Hay que ir a por todas. Hay que subir este año como sea. Siempre vamos a estar en la pomada, vamos a hacer cosas bonitas, vamos a ilusionar y nunca decía vamos a luchar por el ascenso directamente. No, ahora que la permanencia está asegurada, era el momento de decirlo y de motivar a todo el mundo como se ha hecho. La ilusión al aficionado se le hacen los partidos, pero dar una de cal y 3 de arena es imposible. Una larga cola que ha llegado a doblar la esquina del estadio. La iniciativa de dar una entrada gratis por socio para llenar el campo contra el Tenerife en Sábado Santo ha sido un éxito. Ahora está bien por eso, porque la gente ha de faltar historias en Pamplona, ha de faltar, pues bueno, así un aliciente para que no se vayan o que vuelvan al partido de Londres y que se vayan luego otra vez a donde quieran. Está bien, vamos, yo creo que está bien. Para ver el campo vacío, mucho mejor que esté lleno, ¿no? Total, por el mismo precio, vacío o lleno, tú eliges. Era tal la cantidad de gente que había a primera hora de la mañana que el club ha optado por abrir las taquillas 45 minutos antes, en detalle con los socios más madrugadores. El próximo 10 de abril se va a celebrar la primera edición de la Carrera de las Mujeres.
Se presentaba esta mañana y, como no podía ser de otra forma, su inicio y final será en la Plaza de las Mujeres situada en el Soto de Lezcairu. La carrera es mixta y tendrá 2 recorridos, 6 y 12 kilómetros. ¿Ya? Perfecto. Empezó pues, siendo un reducido grupo de amigas con una forma simpática para animar a practicar este deporte y compartir experiencias. Pues ya ha ido creciendo hasta formar ahora mismo 700 mujeres. No corremos todas juntas, por supuesto, pero sí que contamos con pequeños grupos que se van creando en diferentes zonas y barrios de Pamplona. La vida es como un camino, con subidas, bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro. Casarse, esa es una de esas elecciones. Tener hijos, seguro que elegiste lo mejor para ti. Y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro, la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación, con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento, aportándote asesoramiento, tranquilidad y rentabilidad. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Senda Viva, el Parque Navarro de Aventuras, que está situado en Arguedas, va a abrir sus puertas 5 días seguidos durante esta Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el próximo lunes 28 de marzo. El horario para poder visitarlo es de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Los visitantes pueden realizar sus reservas con mayor previsión y si compran su entrada a través de la web del parque se beneficiarán de un descuento de 5 euros en cada entrada. Un parque que abrió por primera vez este pasado fin de semana con un premio para una familia madrileña. Preocupados por lo que está ocurriendo en Bruselas en las últimas horas después de esa cadena de atentados a primera hora de la mañana. Mikel Irujo, delegado de Navarra en Bruselas. Buenas noches y bienvenido. Gabón, buenas noches. Estás aquí en Navarra porque te tocaba, pero bien podías haber estado en Bruselas esta mañana. Sí, bueno, ahora he estado allá 2 o 3 semanas, suelen ser estancias largas y precisamente también por el bajón un poco de agenda que se produce estos días, pues al igual que aquí, aproveché para, bueno, pues para tener reuniones de departamento aquí, estamos con la elaboración de este plan de acción europeo, etcétera, entonces ya teníamos la agenda aquí y bueno, sí, volví ayer mismo, la verdad. Y aunque le haya pillado en Pamplona estos atentados, ¿qué sabe un poco con las conversaciones que ha mantenido con la oficina o con el personal que ahora mismo está en Bruselas? ¿Qué saben, por ejemplo, de los navarros que están allí o de los que ustedes tienen controlados? Pues esta mañana mismo en la delegación estamos 2 personas, yo y mi compañera Ana, y bueno, casi lo primero que hemos hecho es intentar ponernos en contacto para empezar un mail a todos de la lista, digamos, de navarros que tenemos allá en la delegación, unos 130, y bueno, pues un poco para empezar a asegurarnos de que no había que lamentar, digamos, por lo menos entre los navarros, pues nada, ningún herido por lo menos, y parece que así ha sido, han ido respondiendo, y luego pues si acaso pues alguna llamada también que hemos hecho. Debo decir también, dicho lo cual, que no tenemos estatus, digamos, diplomático, con lo cual las autoridades belgas no se van a dirigir a la delegación de Navarra o a ninguna delegación regional, sino que solo harán vía consulados, etcétera, que es por donde han articulado, digamos, todos los mecanismos de información. De ese listado de navarros que tienen, se dedican a muchos de ellos a labores de esa zona del Parlamento Europeo, donde ha sido uno de los atentados, el del metro, es decir, ¿podían estar cerca de las zonas afectadas? Sí, obviamente hay mucho personal, digamos, de la Comisión, de instituciones europeas, porque la verdad es que esta estación de metro es la salida de metro al Parlamento Europeo, pero en distancia y casi la misma al Parlamento Europeo que al Consejo o a la Comisión, o sea, está en pleno corazón del llamado barrio europeo y donde todos tenemos las oficinas, no muy lejos, digamos, de ese metro, es la avenida La Loire, que es una de las arterias principales, pues por donde no sé, cualquiera que esté en Bruselas dedicado al mundo de las instituciones, como puede ser nuestro caso, o el de cualquier delegación, etcétera, pues pasea seguramente varias veces al día por ahí. A pesar de faltarles ese estatus diplomático, ¿se han tenido al menos acceso a algún tipo de información vía el Ministerio de Asuntos Exteriores o a través de algún organismo que sí les haya podido facilitar algún dato o si lo han podido pedir? Si lo hemos hecho es porque nos hemos puesto nosotros en contacto o hemos pedido más información, pero no tampoco existe, tampoco dentro del Estado español, un mecanismo, digamos, de información directa a las delegaciones, o no, en ese sentido no.
¿Eran conscientes los terroristas del daño que podían hacer poniendo las bombas donde las han puesto? En el aeropuerto, desde luego parece evidente, pero también en esa estación de metro. Yo creo que esto ya, claro, ya irán diciendo las investigaciones con toda la cautela, pero yo creo que sí resulta bastante obvio que quiero decir que el significado, digamos, de esta bomba en una estación que está en el barrio europeo a 350 metros del Consejo, Comisión y del Parlamento Europeo, pues tiene ese significado, ¿no? También es cierto que la siguiente estación de metro, que es Schuman, suele estar mucho más vigilada, con una presencia militar mucho más potente, incluso según haya consejo, digamos, que reuniones haya en esa plaza, esa estación directamente la cortan. Con lo cual, sí, yo creo que el significado, digamos, el ataque hacia lo que representa la Unión Europea, yo creo que es bastante claro. Sí. La ciudad estaba preparada, recordemos que desde noviembre llevaba en estado de alerta y mucho se hablaba de la posibilidad de que algo pudiera ocurrir en Bruselas. Los propios ciudadanos de Bruselas se hacían a la idea de que podía pasar algo como lo que ha ocurrido hoy. Yo creo que desafortunadamente sí, o sea, realmente de sorpresa a sorpresa no creo que haya pillado a nadie. Nunca quieres pensar en algo así y en el día a día pues sigues haciendo tu vida normal, tienes reuniones, te desplazas, coges el metro o vas andando o cuando toca venir aquí vas al aeropuerto, ¿no? Y coges el avión, quiero decir, eso no te impide, digamos, el hacer o el cambiar de vida. Otra cosa es la subida del nivel de alerta ahora, obviamente sí implica ciertas restricciones pues, de tráfico, también de transportes públicos. Es posible que afecte, obviamente, bueno, empiezan con vacaciones escolares también, o sea, en ese sentido va a tener menos impacto del que tuvo en noviembre, pero sí, en el día a día sí se hablaba, muchísimas tertulias, digamos, en televisiones de allá, pues ya comentaban el hecho de que realmente el riesgo era inminente. La propia policía, al detener a Beslan el pasado viernes, advirtió que estaban preparando algo de manera inminente también, quiero decir, sí que había muchísimos avisos que apuntaban a que esto, por desgracia, pues podía suceder. Y a pesar de todo es el primer atentado terrorista que sufre Bélgica. ¿Estaban preparados, estaban coordinados, tienen los medios para afrontar una masacre como la que ha habido en estos dos lugares, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la seguridad? Hace 2 años ya hubo un atentado contra el Museo Judío en Bruselas, que creo recordar que fueron 4 personas las que entró un terrorista y también se puso a disparar a bocajarro, y a partir de entonces ya en Bruselas se adoptaron una serie de medidas y se subió el nivel de alerta. Y no como delegado, pero sí que he estado viajando a Bruselas y uno pues, ha ido viendo durante estos últimos 2 años una presencia militar, digamos, en las calles más masiva, sobre todo custodiando pues, entradas a las instituciones europeas, embajadas o incluso en algún hotel donde pueden entender ellos en lugares un poco estratégicos de cara a un posible ataque. La presencia militar, por ejemplo, se ha reforzado, no militar, es militar, o sea, granadas de mano, casco, metralleta de campaña, todo, o sea, los ves completamente armados, y esto sí que se ha ido notando en los últimos 2 años. En cuanto a la coordinación, ahí ha habido una batalla dialéctica entre Francia y Bélgica, pues de acusaciones mutuas de que ninguno hacía lo suficiente. Lo que sí ha habido, más que coordinación o no de la policía, que yo sí creo que pueden estar coordinados y preparados para atender, para empezar lo de hoy seguro, a nivel sanitario, etcétera. A nivel policial, claro, yo creo que estamos ante algo que es muy difícil de prever también o de poder atajar, y es precisamente el debate que existe en Bruselas obviamente desde septiembre, o desde noviembre, desde París, pero mucho antes también, que es qué pasa con lo que realmente les ha extrañado es que sean ya terroristas, por ejemplo los de París, que hayan nacido ya en Bélgica, que son a veces segunda o incluso tercera generación de nacidos en Bélgica, que han accedido, digamos, a la educación pública o privada, lo que sea, pero a la educación del país, a la asistencia sanitaria del país, a los servicios que ofrece, digamos, Bélgica en su conjunto como belgas. Entonces ahí sí que existe un debate de qué es lo que está sucediendo en Bélgica para que esto se produzca y qué tienen que hacer en barrios como Molenbeek, que fue el que más ha salido a la palestra, para evitar que jóvenes pues acaben haciendo estas barbaridades. De hecho, se apunta a Bélgica que porcentualmente es el país europeo que más terroristas está generando, que más personas viajan a Siria o a algunos puntos del Medio Oeste para formarse. ¿Cuál es la solución que proponen las autoridades? Si es que ya hay una solución en ese debate que se ha abierto de por qué los propios belgas atentan contra su país.
La solución no es única, y entonces de esto también, pues en toda esta serie de tertulias se van tratando, y porque obviamente tiene que ser multisectorial. Ahí entra la educación, entran los servicios sociales o servicios de apoyo, por entendernos, entra una concepción diferente de lo que es la administración de justicia, la administración pública, la política lingüística, o sea, entran muchos elementos que están poniendo encima de la mesa y que ellos consideran que obviamente hasta ahora no ha funcionado. Lo cierto es también que, por ejemplo, esto lo retrataron muchísimo allí el padre del terrorista que tuvieron el viernes, el Abdeslam. Él comentaba que allá, digamos, lo reflejaron mucho en la prensa, que para él aquello era una vergüenza que había hecho su hijo, y porque él, bueno, pues había llegado de su país de origen cuando era muy joven, sin trabajo, y en Bélgica había encontrado trabajo y dignidad. Él usaba la palabra dignidad, ¿no? Entonces ahí también yo creo que existe una brecha, digamos, generacional, que, insisto, la solución es múltiple, pero ahora mismo ningún gobierno, por ejemplo en el de Bélgica, pero ojo que esto es algo también que se puede, digamos, puede ser contagioso, y es lo que hay mucho temor también en otras administraciones públicas de diferentes estados de la Unión Europea y regiones, es en cómo evitar que esto, para empezar, pues vaya más, y sobre todo cómo conseguir esa integración. No hay una respuesta. Hoy por hoy nadie ha ofrecido una respuesta única para decir hay que hacer A, B y C. Se recomienda no viajar a Bruselas. De hecho, creo que mañana salía un avión para Bruselas desde Noain, se ha cancelado. ¿Qué conviene? ¿No conviene viajar a la zona? ¿Cómo está ahora mismo la zona? El ejército está en las calles, eso es evidente. Los bruselenses están en casa y les han dicho que no se muevan. ¿Es Bruselas una ciudad desierta ahora? Sí, lo que se prevé obviamente es que se repita un poco en este sentido la situación que se produjo después de los atentados de París, en lo cual, claro, encuentras una ciudad donde los accesos en general no están restringidos, pero donde no existe el comercio, donde todos los restaurantes están cerrados, no hay cine, está todo cerrado, y los militares patrullando por la calle con blindados. Pues la verdad que no es, digamos, la situación más apetecible para viajar, aparte de que obviamente precisamente lo que quieren evitar es que haya ningún tipo de aglomeración, pues para que se pueda producir algo que todos podamos lamentar. Entonces, no, obviamente ahora no es, digamos, el destino que uno debería elegir para pasar la Semana Santa, desde luego. ¿Se puede ver paralizado el trabajo de los organismos europeos? Entiendo que muchas delegaciones o muchos europarlamentarios podían estar o no estar, pero ahora no pueden acceder. ¿Va a afectar un poco también a la vida del Europarlamento, del trabajo de las instituciones europeas? Ahora está por ver, a ver en cuánto alargan, digamos, esta situación de crisis. Se produce en unos días en los que la actividad per se, como digo, es inferior. La semana que viene las instituciones europeas tienen una actividad per se programada bajísima, porque también son Semana Santa. En Bélgica hay vacaciones escolares también, con lo cual la semana que viene a lo mejor el impacto, digamos, puede ser inferior. No nos olvidemos que la otra vez en noviembre estuvimos casi 3 semanas con este nivel de alerta. No es que las 3 semanas estuviera el metro cerrado y tal, pero bueno, yo sí que puedo prever que a lo mejor para la primera semana de abril aún se pueden ir produciendo cancelaciones de diferentes actos que pueda haber, sobre todo todos aquellos que puedan ser sujetos de cancelación, o sea, reuniones de información donde pueda haber mucha gente o que simplemente se pueden posponer. Es muy posible que en ese sentido sí se vea afectado. ¿Cuánto tiempo? Eso lo iremos viendo en los próximos días conforme la policía pues vaya diciendo, porque claro, todavía no hay datos suficientes para ver si se pueden producir más atentados o no, o qué otras células puede haber, o de qué estamos hablando, porque todavía nada está confirmado a estas horas. Uno de los afectados es usted. ¿Sabe cuándo puede volver a la oficina y a trabajar? Pues no lo sé. Yo en principio la previsión era volver esta primera semana de abril, ir viendo, porque obviamente, además, obviamente si no hay agenda, pues no tiene mucho sentido, obviamente, el viajar para allá. Miquel Irujo, delegado de Navarra en Bruselas, le agradecemos mucho su presencia esta noche aquí, en este día que entiendo que es duro para usted porque tendrá muchos conocidos en Bruselas que seguramente lo estén pasando. Sí, no, es un día terrible, vamos, o sea, el pensar que en la ciudad, donde además yo ya viví hace años, durante varios años, y precisamente vivíamos muy cerca de la estación de Malbec, que era la estación que usábamos para pues ese aeropuerto que al final has cogido tantas veces, pues sí, no, la verdad es que te afecta, y claro, pensar es que estamos hablando ya de casi 40 muertos, pues
yo creo que sí que a todos nos produce también esta sensación. Lo dicho, muchísimas gracias y muy buenas noches. Vale, ahora. Lo que vamos a hacer ahora es repasar lo que ha ocurrido en este martes, como venimos hablando a lo largo de todo el informativo. El yihadismo ha golpeado de nuevo en Europa. 3 bombas en el aeropuerto y el metro de Bruselas han provocado más de 30 muertos y decenas de heridos. La capital de las instituciones europeas está en el nivel máximo de alerta. La oficina navarra en Bruselas se ha puesto en contacto con los navarros que viven en la capital belga. Su delegado, Miquel Irujo, como veíamos, se encontraba hoy en Pamplona, mientras que Pablo Zalba ha quedado encerrado en el Parlamento Europeo. El segundo atentado estaba aquí cerquita del Parlamento, ya es una sensación de impotencia, inseguridad, vulnerabilidad. Entonces, bueno, ya les hemos escrito a todos pues, para cerciorarnos que está todo bien. Además, cancelado el viaje que mañana partía de Noain con casi 200 pasajeros rumbo a Bruselas para pasar las vacaciones de Semana Santa. En algunas agencias se ha comenzado ya con la devolución del dinero. Estamos ya limitando mucho el mercado. No nos olvidemos de que la mitad de Oriente Medio pues es un mercado vetado para los turistas y en este caso para los navarros para viajar y para las agencias de viajes para programar, ¿no? Condena unánime de los partidos e instituciones navarros. El gobierno ha decretado luto oficial y banderas a media asta. Mañana se concretará qué hace el Parlamento con sus símbolos de la fachada. De momento no luce en ningún lado la bandera europea. Precisamente esta tarde se entregaba el premio de la UPNA a la promoción de los derechos humanos. La galardonada ha sido la fiscal general de Guatemala, Telma Aldana, trabajadora en pro de los derechos de la mujer. Y además el comité de empresa de TRV contra el expediente de extinción de 123 contratos en la planta. Lo va a llevar a los juzgados. Ayer los trabajadores afectados se enteraban de la decisión al mirar sus cuentas bancarias. Acudimos a los juzgados porque entendemos que es el lugar donde se deben hacer cumplir las leyes. Y toda la sociedad navarra es conocedora que a la actual dirección de ZFTRV no le gustan las reglas, ni las judiciales ni las éticas. El Gobierno y el Ayuntamiento han suscrito un convenio de colaboración para que los menores de edad que cometan infracciones leves puedan realizar tareas socioeducativas o la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Primera reunión de la Mesa de los Sanfermines de Pamplona con la participación de casi 50 colectivos de la ciudad, muchos de ellos invitados por primera vez a participar en este foro del que podrían salir ideas para el programa oficial. Y en deportes, Martín dejaba anoche en Navarra Televisión un mensaje muy claro. Se apuesta de forma clara por el ascenso, apuesta descarada, un objetivo que parece que va calando poco a poco. Hoy largas colas en el Sadar para hacerse con una de las entradas gratis para el partido de este sábado. ¿Por qué no vamos a aspirar al máximo? Debemos aspirar al máximo sin ningún tipo de careta. Ya ha llegado el momento. Yo creo que vamos a subir, porque veo mucha juventud y veo muchas ganas que quieren vivir del fútbol estos chicos y a mí me gusta eso. El mérito de que nos estemos salvados. Ahora lo que se pueda. Era el momento de decirlo y de motivar a todo el mundo como se ha hecho. Pues hoy nos vamos a ir haciendo un repaso en imágenes de lo que ocurría a primera hora de la mañana en Bruselas, con ese brutal atentado, cadena de atentados en la capital de Bélgica. Mañana habrá más noticias, será a las 2 de la tarde. Muy buenas noches. Stay focused. Stay focused.